nuevo paradigma para la enseñanza y aprendizaje. Estimado licenciado, cuenta usted con 15 minutos para su ponencia y 5 minutos para las preguntas del grupo. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al comité organizador de este magno evento. Gracias, muy amable. Venimos desde la frontera con México, en Sonora, en Nogales. Ahí tienen su casa para cuando gusten visitarnos en la Universidad de Sonora. El tema de la inteligencia artificial, lo comentó ahorita la doctora, es un tema que ha tenido mucha trascendencia a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, sus inicios datan desde 1940, 1950, cuando McCulloch y Pitts intentan hacer el primer diseño de neuronas artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que capacitamos a una máquina a través de un sistema de neuronas como lo hace el ser humano para la toma de decisiones. Ellos fueron los pioneros en las cuestiones de la inteligencia artificial con el primer intento de una computadora cuántica. Hablamos de esta cuestión de un sistema de neuronas artificial porque es como hoy en día alimentamos inteligencias artificiales como ChatGPT, OpenAI, Cloud y todas las inteligencias artificiales que hoy en día usamos. Hoy en día ustedes se meten a Instagram y cuentan con MetaAI. Se metan a Facebook y cuentan con MetaAI. Este tipo de inteligencias artificiales que hoy en día vemos son el resultado de décadas de desarrollo y trabajo. Reitero, en 1940, McCulloch y Pitts hablan sobre esta cuestión, este trabajo de crear o de replicar lo que pasa en el cerebro humano para enseñarle a tomar decisiones a través de información. Lo que conocemos como el machine learning dentro de la inteligencia artificial, en el humano lo conocemos como la experiencia o el aprendizaje empírico. ¿Por qué el aprendizaje empírico? Porque si yo veo que aquí está mojado y entonces paso y me caigo, entonces, por consecuencia, sé que ya no puedo pasar por lugares donde están mojados porque me voy a caer. Y voy creando una serie de experiencias y una serie de algoritmos que me van indicando a mí por dónde ir y por dónde no ir. A través de estas cuestiones, como antecedentes, hablamos acerca de que la inteligencia artificial empieza a tomar forma. No fue sino hasta 1956 cuando John McCarthy, en un verano en Dartmouth, acuña la palabra inteligencia artificial, en inglés Artificial Intelligence. En este verano de investigación en Dartmouth, se dieron cuenta de la capacidad que tiene una máquina de hacer tareas cotidianas que hace el ser humano. En todo caso, cuando acuñan este concepto de inteligencia artificial, pues entonces lo empezamos a adaptar a través de distintos organismos. Después de este procedimiento, creo que no agarro. Después de este procedimiento, viene un gran pionero de la inteligencia artificial y de la computadora cuántica, que es Alan Turing. Alan Turing hace el juego de... Gracias, muy amable. Alan Turing hace el juego del impostor. ¿En qué consistía este juego? Prácticamente consistía en que hubiera una persona A, B y una C. La persona A era un hombre, la persona B era una mujer y la persona C era un investigador que hacía preguntas para determinar quién era hombre y quién era mujer. En los primeros intentos se hacían preguntas específicas para determinar el sexo de la persona que estaba contestando. En todo caso, si ya era hombre o B era hombre, si ya era mujer o B era mujer. Alan Turing dijo, bueno, vamos a llevarlo hacia otro límite y lo vamos a hacer con la computadora. Y entonces el C, que antes era un interrogador para determinar si A era hombre y B es mujer, ahora el A iba a ser una computadora que pudiera replicar las mismas respuestas que un ser humano para intentar pasar desapercibido al momento que se les preguntara. Cuando Alan Turing, después del 56, hace esta cuestión del juego del impostor, se da cuenta que la computadora tiene herramientas que para el ser humano les cuesta un poco más de trabajo desarrollar. Lo mencionaban los doctores que me antecedieron correctamente, en materia jurídica, aún no nos hemos adentrado a la correcta legislación de la inteligencia artificial. En el caso de México, hemos contado con 2 iniciativas de ley
para la inteligencia artificial. Aún no contamos con una legislación como lo cuenta la Unión Europea, porque tiene una ley general de inteligencia artificial y también tiene directrices para el uso correcto de la inteligencia artificial en la educación y en la administración de justicia. Les proporciono un dato interesante. En Latinoamérica, el primer país en gestionar la inteligencia artificial en la gestión de administración de justicia es Colombia. Colombia es el primer país que dice, va, me sumo a la cuestión tecnológica, me subo al avance tecnológico para la gestión de la inteligencia artificial y la gestión de justicia. Cuando hablamos de una inteligencia artificial dominante, de una inteligencia artificial superior al ser humano, hablamos de un futuro muy incierto. Roosevelt hablaba de la singularidad. Cuando Roosevelt se refiere a la singularidad, habla de un momento en el que el ser humano y la máquina convergen en un solo punto. Es decir, Roosevelt tiene una visión, una cosmovisión, una perspectiva del ser humano funcionándose con la máquina. Pero ¿qué creen? Margaret Boden, gran pionera de la inteligencia artificial y de sus conceptos, establece a través de su libro Inteligencia Artificial de la edición 2017 que estamos muy lejos de llegar a este punto. Estamos muy lejos de llegar a lo que propone Roosevelt de la singularidad. ¿Pero qué creen? En este punto donde estamos situados en la actualidad, ya está la inteligencia artificial ahí. Ya nos ha alcanzado. Y el derecho tiene que llegar a este punto de converger con la inteligencia artificial y no solo el derecho, la educación también. Hoy en día tenemos docentes que prohíben ChatGPT en sus tareas. Se le castiga al alumno por utilizar ChatGPT. ¿Por qué no lo revertimos y preparamos a los docentes para el correcto uso de ChatGPT? Y entonces a través de la guía de los docentes empezamos a guiar a los alumnos para que hagan un uso correcto y ético. Los alumnos o los estudiantes somos como los niños, les dicen no lo hagas y es lo primero que vas a hacer. ¿Qué le parece si lo hacemos a la inversa y en vez de decir no lo hagas, ven, hazlo de la manera más correcta para que puedas tener un resultado positivo? Les hago una pregunta interesante. Cuando ustedes hacen una búsqueda, una investigación, un análisis cualitativo o cuantitativo, ¿a quién le pertenece la información? ¿A ti que la pediste o al desarrollador del programa que la generó? En Latinoamérica aún se está trabajando en la cuestión legislativa sobre la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de legislar sobre la inteligencia artificial, hablamos de un vasto mundo. Hablamos de materia penal, responsabilidad civil. Ahora, pensando en cuestión educativa, está en la responsabilidad del usuario darle un uso correcto a la inteligencia artificial. Si ustedes ahorita mismo se ponen a buscar en ChatGPT, ChatGPT genera, no sé, algún famoso que hay aquí en Ecuador besándose con otro famoso, no lo va a generar, porque tiene una limitación que dice, ok, el contenido que me estás pidiendo generar es un contenido que, digamos, vulnera los derechos o es un contenido explícito. Entonces no lo voy a generar. Pero para esto se generan prompts de fuga. No sé si alguien alguna vez ha escuchado un prompt de fuga, donde metes un prompt a la inteligencia artificial que fuga la información y entonces se empieza a generar contenido audiovisual que normalmente te dice que no lo va a hacer. El tema de la educación viene cuando los docentes empiezan a prohibir, limitar el uso de la inteligencia en la gestión activa. Ahora imagínense los docentes empezar a evaluar exámenes, empezar a evaluar tareas a través de la inteligencia artificial. Ayuda mucho con la gestión administrativa. Y lejos de espantar a los alumnos del uso de las nuevas tecnologías, los invita a desarrollarlas. Yo no dudo que el día de mañana en todo el mundo sea obligatorio el uso de inteligencia artificial y entonces cómo van a estar preparados nuestros nuevos estudiantes para los nuevos retos y nuevos desafíos en el mundo global. Antes de los primeros retos de la época actual fue a saber utilizar el correo electrónico. Después avanzamos a saber utilizar WhatsApp. ¿Por qué? Porque a través de grupos de WhatsApp se generan, pues se gestionan clases, se gestionan horarios laborales, se gestionan todo tipo de evento. Mañana vamos a pasar a que sea obligatorio saber ChatGPT, Gemini, Cloud. Entonces, lejos de que los estudiantes se sientan atemorizados o se sientan perdidos
con el tema de la inteligencia artificial, ¿por qué no agregar el programa de inteligencia artificial al currículo o al programa educativo? Sería un parteaguas para la nueva educación. La UNESCO, así como la OCDE, han en su plan 2030 actualizado la inteligencia artificial como un punto o de médula espinal para la educación. El plan 2030 ya no solo plantea que el maestro pase a ser un guía, sino que los alumnos se apoyen de las nuevas tecnologías para aprender. Antes teníamos Wikipedia, teníamos el vagón de no sé qué. Hoy en día tenemos a ChatGPT que nos puede ayudar a la cuestión de análisis y entendimiento de los distintos temas. Hay un tema ético, claro. Por lo menos en México aún no tenemos una legislación sobre inteligencia artificial. Quisiera que la tuviéramos como ya la tiene la Unión Europea, que no solo se limitó a decir, te genera una ley de creación para la legislación de la inteligencia artificial, sino también te genera una directriz de uso correcto para la educación. Te voy a enmarcar, te voy a limitar y sobre todo te voy a decir cuál es el correcto complemento a la inteligencia artificial. Hoy en día existen muchas cuestiones de los datos personales. Seamos honestos, alguno de nosotros leemos los términos y condiciones al momento de contratar algún servicio. Leemos las letras pequeñas cuando nos metemos a Facebook. Ustedes saben qué hace Meta ya cuando nosotros aceptamos Facebook y empezamos a subir fotos. No lo sabemos, lo desconocemos. Un reto principal de la inteligencia artificial hoy en día es el uso de datos personales. La educación es el sector que más ha enfrentado la inteligencia artificial, pero no tiene por qué enfrentar. Se puede adaptar a los nuevos retos tecnológicos. Podrán decir, el pensamiento crítico se va perdiendo. No, si los docentes están capacitados para llevar de la mano al estudiante con la inteligencia artificial. Es muy importante establecer que en Latinoamérica la inteligencia artificial apenas va teniendo su potencial, está en su auge. En países como Estados Unidos, en países como la Unión Europea, en países como Rusia, ya se cuenta con un dictamen que me diga, ¿sabes qué? Por el mal uso de inteligencia artificial hay una consecuencia. En el caso de México, no solo nos enfrentamos a los retos éticos, nos enfrentamos a la cuestión de desigualdad. En México, como dato interesante, las escuelas no cuentan con servicios básicos como agua, internet y equipos electrónicos. En México, por ejemplo, la luz ya pasó a ser un derecho humano. Hoy en día, el tener electricidad en casa ya se ha convertido en un derecho humano. Yo no dudo que el día de mañana, el tener internet, el contar con una inteligencia artificial, también se vuelva derecho humano, porque entonces nos vamos a volver parte de los nuevos retos y de los nuevos desafíos que el futuro nos ofrece. Quiero terminar mi participación con una reflexión acerca de que como docentes, como alumnos, lejos de estar en contra de la inteligencia artificial, lejos de temerle, lejos de estar atemorizados por lo que viene, aprendamos a utilizarla, estemos al pendiente de las nuevas posibilidades que ofrece. El 2022, después de pandemia, llega la IA a ofrecer herramientas como el resumen de textos, la investigación cualitativa, ChatGPT, ¿qué pasó el 16 de septiembre en México? Y entonces, es verdad, se pierde un poco la cuestión de la investigación, porque ya sabemos que tenemos una herramienta que la va a generar. Pero si nos acompaña una correcta, si se nos capacita correctamente junto con los docentes, créanme que vamos a llegar a un futuro extraordinario tomados de la mano con la inteligencia artificial. Esto por mi parte, muchísimas gracias. Digital que está de alguna manera universalmente en este momento cambiando el derecho tradicional. Entonces debemos enseñar el derecho bajo una postura crítica y no simplemente sobre una clase magistral, sobre el derecho positivo individual, no, sino sobre un derecho integral. Y donde las tecnologías, les reitero a mis estudiantes, donde veamos, yo en mis clases pues incentivo el uso de la IA. Todos tienen que usar la IA. Creo que es como el celular ahora mismo, es una herramienta. Por lo tanto, le entiendo la invitación
para que nos acompañe, si desea, en esta jornada importante para la vida social. Y yo creería que eso va a contribuir que tengamos unos operadores de justicia pues más sensibles a la realidad de la digital, pero que el ser humano, porque ¿qué es la inteligencia artificial? Es la simulación de la inteligencia humana. Por lo tanto, la invitación está abierta. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto aceptamos. Bien, tenemos acá una pregunta por parte de adelante, César. Entendiendo la evolución de la IA, tenemos que empezó con el 4 horas, ya está en las 5. ¿Cree que es el momento ideal, reconociendo nuestra cultura, de que esta materia se inserten en las aulas? Creo que es el momento ideal porque apenas va empezando en Latinoamérica. A mi parecer y en mi tiempo de investigación he descubierto que cuando la materia está muy avanzada se vuelve muy complejo insertar a los estudiantes porque hay que ver sus fundamentos principalmente, cómo funciona, cuáles son las capacidades que tiene ya. Por ejemplo, hoy en día, no sé si aquí funciona ya Gemini de Google, donde tú creas un video de inteligencia artificial con un personaje ficticio. Entonces, es necesario insertarlos ahorita que la inteligencia artificial apenas va empezando a dar otro gran paso para que los estudiantes conozcamos su fundamento y demos ese gran paso junto con ella. Creo que cuando la inteligencia artificial ya está más avanzada es un poco más complicado insertar a los estudiantes con todas las posibilidades que ofrece. El 2022, cuando regresamos de pandemia, bueno, no sé en Ecuador cuándo fue el retorno presencial en su totalidad a clases, nos enfrentamos a nuevas herramientas tecnológicas y entonces se volvía para los docentes un poco complicado el reconocer cuando era hecho por una inteligencia artificial a cuando era hecho por un estudiante. Entonces creo que es el momento indicado para insertar a los estudiantes dentro de estas nuevas tecnologías. De nada. De antemano agradezco por su empatía, igual con la comunidad universitaria. Es muy importante mantener este tipo. Integral por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El doctor Pereira además es máster en razonamiento probatorio, es máster en Derecho Procesal Penal Avanzado por la Universidad de Barcelona, candidato a máster en Derecho Penal por la UCE y con varias especialidades en razonamiento jurídico constitucional y Derecho Penal complejo. Doctor Juan Carlos Pereira, lo invito a usted a su ponencia magistral. Agradezco a usted aceptar la invitación. Le recuerdo que cuenta con 35 minutos para su ponencia y 5 minutos para las preguntas del público. Buenas, perdón. ¿Este micrófono? Sí, puedo usarlo. ¿Con este aquí es suficiente? Buenas. Buenas tardes con todas y con todos. Muy amable y gracias por la invitación al CIDE. En realidad, después de dos ponencias que escuché bastante bien, y sobre todo sobre temas muy interesantes, como la cuestión de género y la inteligencia artificial, espero poder ayudarles un poco con mi ponencia. Yo vengo a comunicarles a ustedes, a invitarles
invitarles a cambiar la forma de ver el litigio penal. En el Ecuador hoy en día ya ha tocado fondo y se está dando cuenta que la forma en cómo se veía el litigio desde el 2002, en el que tenemos el Código de Procedimiento Penal con la oralidad, ya no es la forma en cómo se debe litigar hoy en día. Creo que esto nos ha dicho o nos ha demostrado la Corte Constitucional con toda su sentencia, pero creo que la sentencia vital es la 1158, caso garantía de motivación. Si ustedes revisan esa sentencia en realidad no solo trastoca la motivación, trastoca todo el sistema jurídico. Si las personas hoy en día, operadores jurídicos, secretarios, jueces, abogados, fiscales, profesores, no comprenden esa sentencia, no pueden ejercer de forma idónea su función. Yo ahora vengo a hablarles solo sobre el litigio y para que vean cómo el litigio ha cambiado y les invito a que ustedes se ingresen a ese cambio y lo hagan de mejor forma. Esto les va a garantizar algo, les va a garantizar éxito en sus casos, pero sobre todo les va a garantizar lo que ya decía Aristóteles, mejor etos, mejor imagen, porque creo que con estos casos de metástasis, plagas, purgas, creo que a los jóvenes que estudian Derecho se les ha ido hasta las ganas de estudiar Derecho porque el sistema de justicia tocó fondo. Pero gran parte de ello es porque en realidad los abogados creían, ojo, yo me excluyo de allí porque yo he estudiado tanto, porque nunca creí eso, creían que solo el juicio se iba a ganar hablando. Entonces, mi mensaje ahora, dentro de esta ponencia, es para decirles que no, que una audiencia de juicio no es la que se gana haciendo teatro, show, con preguntas, con solo retórica, con exclamación poética o con discursos como políticos, para nada. Las audiencias de juicio hoy en día se ganan de forma, sobre todo con ética, la visión ética, pero lo más importante, con una estructura de razonamiento, no en juicio, una estructura de razonamiento desde el primer momento, desde el primer acto en el que ustedes son abogados defensores. A lo largo de mi ponencia voy a centrarme sobre todo en juicio, pero necesito comunicarles a ustedes cómo tienen que ver el proceso penal para llegar al juicio y cambiar esto de la teoría del caso entendida como la forma de ver los hechos, la norma y la prueba, a verla desde el punto de vista racional. Yo para esta ponencia voy a utilizar, en realidad lo que yo hago en juicio, lo que yo hago todos los días, recién acabé de hacer una audiencia de casación, es utilizar conocimientos que les invito a ustedes a aprender. A sus profesores, exprímanle en estos conocimientos. Ustedes necesitan afuera, en el mundo, necesitan conocer lo que es garantías constitucionales. Si ustedes no conocen lo que es garantías constitucionales, ustedes no van a ser excelentes defensores y ustedes van a ser un abogado más. Pero eso no es todo. Porque los abogados, se puede decir, los que todavía no están en esta órbita, creen que todo es técnica de litigación. Creen que todo es pregunta sugestiva, creen que todo es objeciones, cuando no es así. Las técnicas de litigación, sí, es el lenguaje con el que se habla en juicio. Es la forma en que transmite el conocimiento del caso al juez. Pero si no conoces garantías jurisdiccionales, garantías constitucionales o garantías procesales, no vas a hacer bien tu trabajo. Otro de los componentes importantes es conocer argumentación jurídica y conocer razonamiento probatorio. Solo con esos tres vamos a ver cómo cambia el proceso. Para que usted vaya a juicio, porque en juicio normalmente uno va a discutir la libertad de alguien. Pero yo me he dado cuenta, y a mis largos 11 años de ejercicio profesional, y vengo estudiando, créame, 15 años constantemente, me he dado cuenta que las personas, sobre todo los defensores, solo llegan, la gran mayoría, un 80%, quizás 90%, llegan con una tesis o una estrategia pasiva de la defensa. ¿Qué significa esto? Cuando Fiscalía habla y el juez le da la palabra, ellos desperdician la palabra para solo decir que
la presunción de inocencia cobija a su cliente y que Fiscalía tiene la carga de la prueba. Eso es lo que hacen. Eso es desperdiciar el tiempo. Porque si ustedes entienden las garantías constitucionales, sobre todo lo que es el derecho a prueba y el derecho a argumentar, que es una garantía del derecho a la defensa y del debido proceso, ustedes revisen la Constitución. Ustedes tienen la oportunidad para argumentar y replicar. Es decir, ustedes no pueden perder la oportunidad para en el momento en el que el juez le da la palabra de replicar lo que dice Fiscalía y de proponer una solución. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque desde el estudio no nos enseñan a que los jueces resuelven problemas jurídicos. Cuando usted redacta una denuncia, usted redacta una querella, usted redacta una denuncia ya sea en contravenciones o en Fiscalía, normalmente cumplen los requisitos legales, pero ahí viene el problema. Los cumplen solo desde el sentido formal y no material ni pragmático. ¿Por qué? Porque solo relatan hechos porque la norma dice relatar hechos. Dicen la norma porque la regla dice que si no dices por el delito que denuncias, no te aceptan la denuncia. Pero eso está mal. Si ustedes ven con argumentación jurídica ese proceso, ustedes tienen que descubrir el problema jurídico a resolver. Y si ustedes descubren el problema jurídico a resolver, ustedes estructuran todo el proceso con base a ello. Y eso solo les permite ver ¿qué? La argumentación jurídica. Porque uno argumenta solo cuando hay un problema. Uno no argumenta cuando no hay problemas. Solo cuando hay problemas se argumenta. Un ejemplo básico. Si yo le pregunto aquí a alguien, se me ocurre, esta es en esta universidad de Santa Elena, o en la provincia de Santa Elena, ¿cuántas carreras de derecho hay? Alguien me puede decir, hay 3, hay 2, hay 1, ojo, yo no conozco, ¿ok? Y si yo digo, los profesores en la universidad dan de manera presencial o dan de manera telemática, estoy generando un problema, ¿no? Quiero conocer algo, no conozco algo. Y solo allí usted va a responder. Ahora vamos a hacerlo algo más sencillo. Si yo les digo a ustedes, trasladándonos a algo más cotidiano, ¿cuál es vamos al mejor bar que hay aquí en Santa Elena? Me dicen bar X. Y si yo digo, vamos, no tienen que explicarme por qué es el mejor. Si yo les pregunto, ¿por qué a ese y no a otro? Allí tienen que argumentar. ¿Se entiende? Esto, solo conocer esto les ayuda un montón. ¿Por qué? Porque normalmente las personas que no conocen esto, cuando les dan la palabra al juez, saturan al juez. Hablan porque les dan la palabra y no tienen que hablar porque les dan la palabra. Tienen que hablar porque van a dar razones si hay un problema. Se me ocurre, me voy a trasladar a juicio. Si ustedes no han visto alguna audiencia de juicio, les invito, véanla. Ahora son en línea, pueden conectarse. Muchas de las veces en juicio pasa el testigo que reconoce el lugar de los hechos. Pasa el testigo que reconoce el lugar de los hechos, la fiscalía pregunta lo que tiene que preguntar, le dan la palabra al abogado defensor y el abogado defensor se para y pregunta muchísimas cosas. ¿A dónde quiere llegar? Nadie sabe. ¿Lo hace por qué? Porque él quiere demostrar que él es buen abogado. Quiere demostrar que él sabe preguntar. Pero no llega a ningún puerto. ¿Por qué? Porque quizás preguntarle a ese perito o ese testigo sea innecesario. No tiene nada que ver con la tesis del caso. Si ustedes cogen la argumentación jurídica como una brújula para guiar el juicio, ustedes van a saber actuar. Y eso les hace ganar una cosa: etos ante el juez. Etos es la imagen del abogado. Un abogado que pregunta o habla por cualquier cosa, el juez lo aborrece. Y eso no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender una cosa: los jueces pasan 8 horas escuchando audiencias de muy malos abogados, están aburridos, quieren ir a casa, y que usted llegue a molestar en el proceso, a preguntar sin saber a dónde llegar, se cansa el juez y usted va a ganar una X. La próxima vez que vaya, va a perder. ¿Pero por qué? Porque no tienen una máxima.
solo se argumenta cuando hay un problema. Cuando no hay un problema, no se argumenta. Por tanto, si le llegan a ustedes un caso, cualquier cliente, el que fuere, ejemplo, tuve un accidente de tránsito y me atropellaron para poner la denuncia. 2, me acaban de notificar porque soy sospechoso de una violación, como sospechoso, como posiblemente procesado. Usted tiene que ahí preguntarle a él, saber leer el expediente para descubrir el problema jurídico. Y el problema jurídico en abstracto siempre va a ser si Juanito es o no responsable del delito, o si María es o no víctima del delito. Pero a eso, si ustedes le analizan bien con el razonamiento probatorio, ustedes van a hacer algo sencillo. Y ustedes créanme que después de esto lo van a ver el proceso tan sencillo, es que a la final es muy sencillo, porque ustedes le van a preguntar a su cliente, ¿cuáles hechos son verdaderos? ¿Cuáles hechos son falsos? ¿Y cuáles hechos están tergiversados? Y solo los hechos falsos y los hechos tergiversados son los que usted tiene que ir a aclarar. Y solo si es que el problema jurídico en un juicio es por hechos, usted tiene defensa activa. Activa, ¿por qué? Porque usted tiene que proponer una solución al problema, una solución fáctica. Y si usted está en investigación previa o instrucción fiscal, usted tiene que saber cuáles son los hechos que quiere acreditar para con base a ellos saber qué versiones llamar, qué documentos practicar o qué pericias hacer. Si usted no sabe eso, usted no tiene ni idea qué diligencias pedir al fiscal. Por tanto, lo mismo se traslada al juicio. Ahora mismo, mi intención es evidenciar el juicio. Esto solo fue un repaso para que ustedes vean que la argumentación ayude en mucho, pero sobre todo el razonamiento probatorio. ¿Por qué? Porque si usted tiene que acreditar un hecho, se me ocurre, pero es que, doctor, yo no estuve en el lugar en donde dice que sucedió tal hecho. Imagínense, creo que aquí hay una noticia, yo recién me enteré hace 2 días, de una mujer X que creo que ha matado a la mamá, alguna cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes van a defender ese caso? Ese caso se gana con razonamiento probatorio, porque usted tiene que pedir geolocalización de la chica para saber en dónde estaba. Tiene que conocer contenido digital. Y si ustedes no conocen razonamiento probatorio, ¿a dónde van a apuntar? ¿Qué van a solicitar? Esa es la importancia del razonamiento probatorio. Ahora, mi intención de explicarles en esta ponencia es que el juicio ya no es teatro. El juicio ya no es teatro. El juicio solo es una explicación de razones. Es una explicación de razones. Muchas de las veces el juicio se traba por un hecho. Ayer, por ejemplo, en mi estudio estábamos revisando un caso en donde se negaba un solo hecho. Se negaba que esta persona había llegado a un lugar y que de ese lugar se había sustraído un celular. ¿Ok? Pero no se niega nada más. No se niega que era conocido, no se niega que es familiar, no se niega absolutamente nada. Por tanto, usted solo va a pelear en ese punto. Pero ¿cómo descubren el punto? Si ustedes saben ver el problema jurídico, y eso les ayuda la argumentación jurídica. Por tanto, ¿qué es el alegato de apertura desde las técnicas gringas? Desde las técnicas gringas no había alegato de apertura, era teoría del caso. No sé si ustedes recuerden, ustedes han investigado que en el Código de Procedimiento Penal anterior se hablaba teoría del caso. Normalmente normalmente el fiscal, el abogado defensor, iba y relataba hechos. El día tal, en el lugar tal, sucedió tal cosa. Eso es aburrido. Y eso pierde la atención del juez. El defensor no tiene que hacer eso. Mi invitación es que ustedes vean a ese alegato de apertura con ojos de argumentación. Y usted solo tiene que llegar y decirle al juez, señor juez, todos los hechos que ha dicho fiscalía, de todos los hechos estoy de acuerdo, excepto con este. Mi defendida no le pidió $80. Mi defendida no recibió $50. No habrá prueba que justifique aquello. Y se sienta. ¿Cuánto dura? Como mucho 1 minuto.
Pero eso solo lo puede hacer cuando en realidad conoce el caso y cuando en realidad aplica no las técnicas de litigación, aplica la argumentación como base con la técnica de litigación. Otro ejemplo, ustedes van a darse cuenta cómo cambian las técnicas de litigación. Normalmente tenemos otra técnica que se llama las objeciones. Las objeciones es otra técnica, ¿no? Creo que todos aquí conocen que en el examen no se puede hacer preguntas sugestivas, que en ningún lado se puede hacer preguntas compuestas, preguntas capciosas, preguntas repetitivas. Pero ¿qué pasa si la información que está dando el testigo a fiscalía no me lastima? No tiene nada que ver, no es de parte del hecho controvertido y fiscalía pregunta de manera sugestiva. Fiscalía pregunta de manera compuesta. Fiscalía pregunta de manera formalmente mal. Si yo sigo las técnicas de litigación, yo tengo que objetar todo. Objeción, 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 objeción. Pero ¿qué gano si objeto? Si a usted le interesa verse como el mejor abogado, usted va a ganar público y que le digan que bien, ese abogado sabe objetar, sabe litigar. Pero si a usted no le interesa eso, porque a usted lo que le interesa es su cliente que gane, usted no va a objetar porque no les lastima. ¿Y qué gana en realidad? Adhesión al juez. Porque el juez quizás sí sabe que las preguntas están mal hechas, pero el juez le va a entender a usted y sobre todo le va a crear una especie de empatía con usted, le va a parecer simpático porque usted no está haciendo relajo por todo. Porque usted solo tiene que preguntar u objetar cuando le toque. ¿Qué pasa si viene un testigo, el que afirma, en este caso, que eran familiares, que no es un hecho controvertido? ¿Por qué voy a preguntar? No tengo preguntas. Pero si en realidad utilizamos solo a las técnicas de litigación, la gente va y pregunta para destrozar al testigo. Pero ya lo decía Quintiliano, que el juez aborrece al abogado que trata mal a los testigos. Entonces, si usted solo ve las técnicas de litigación en ese punto, sin la argumentación jurídica y sin el razonamiento probatorio, usted al testigo que le ponen, usted le pregunta. ¿Pero para qué? Si no es quizás ninguna razón que usted necesite, ni es ninguna razón que usted deba atacar. Entonces, si se dan cuenta cómo la argumentación jurídica y el razonamiento probatorio les hace ser más simples, más optimistas, reducen tiempo y sobre todo les hace concretar de mejor forma, porque hay una máxima, y pueden preguntarles a jueces, que el abogado que sabe lo que tiene que hacer en juicio no anda titubeando con objeciones ni con preguntas sin sentido. Cuando un abogado hace eso, el juez se da cuenta. Y al juez le llega información a la cabeza de que este abogado no conoce y eso le hace perder imagen ante el juez. Otra cuestión muy importante es en el alegato de clausura. Si usted, yo creo que todos, sobre todo ahora último que las audiencias son públicas en la Corte Nacional, no sé si ustedes se han conectado a los alegatos de clausura, cuando son juicios allí. ¿Qué hace Fiscalía y qué hacen los abogados? Los abogados desaprovechan esa oportunidad. Y lo único que hacen es repetir lo que dijo en audiencia, como si fueran secretarias relatores. Señor juez, aquí vino el testigo tal y dijo esto. El testigo tal y dijo esto. Y así se pasan todos los 20 minutos. Eso es desde la técnica gringa. Pero si ustedes le ingresan argumentación jurídica, ustedes será algo diferente. El alegato de clausura es el proyecto de sentencia. Y usted lo único que le va a decir al juez es, señor juez, con toda la prueba practicada, el problema jurídico a resolver es el siguiente. Se me ocurre. Mi defendida pidió los $80, ¿sí o no? Usted tiene que decir eso. Fiscalía ha dicho que sí. Yo digo que no. Mi prueba es esto. ¿Ok? Entonces se reduce totalmente. Y estos son pregunten a los jueces, de verdad, pregunten. De hecho, esto no solo piensan los jueces ecuatorianos, piensan los jueces españoles. Yo me he formado en argumentación jurídica en España y en otros lugares y he tenido jueces de profesores, me dicen ellos que el mejor abogado es el que le hace el trabajo al juez.
¿Y qué es lo que quiere el juez en una? Pero ojo, le hace el trabajo desde un sentido de vista ético en audiencia, ¿no? No como esos casos que allanaron de que tenían el call center de las sentencias, no, nada que ver de eso. Sino el punto es que le dice, señor juez, el problema jurídico es esto, este es el kit de la discusión. Y la respuesta es esta. A Fiscalía no le puede creer o no vale esa respuesta por estas razones. ¿Ok? Entonces, mi intención en esta ponencia era que ya no vean el litigio como las técnicas gringas. Yo sé que todos, sobre todo los estudiantes, cuando estudian derecho, me pasó a mí, ¿no? Yo quise ser abogado porque veía las gringas y yo pensé que así eran los juicios. Y los juicios no son así. En realidad, si usted pasa haciendo relajo en las audiencias, el juez, si es posible, lo sanciona. No, pero quizás hay jueces que no sancionan, pero ya tienen una X con el juez. De aquí a mañana, en realidad, su cliente sí es inocente o en realidad usted tiene las razones y el juez ya no le escucha. Porque una cosa es estar presente y otra cosa es poner atención. Entonces, lo importante es que si ustedes ven al litigio con lentes de argumentadores, con lentes de gente que conoce prueba y con lentes que conoce garantías, usted va a presentar su trabajo de mejor forma. Como último punto, la argumentación jurídica no solo sirve en el litigio para estas cuestiones que ustedes ven, sirve de hecho para que usted sepa sobre todo actuar con el juez. Manuel Atienza fue mi maestro cuando él nos enseñaba argumentación jurídica. Nos decía que la argumentación jurídica tiene 3 niveles, el formal, el material y el pragmático. Pero sobre todo en el pragmático nos decía que tiene un nivel retórico. Y este es el gran problema que creo, ojo, soy honesto, aún a mí me falta. ¿Me falta en qué? La retórica. Pero la retórica, ¿por qué me falta? Porque en las universidades no se enseña la retórica desde el sentido de vista forense. Nosotros creemos que la retórica son la de los políticos y no es así. Si usted ve a la retórica desde los 2 puntos más importantes, desde la persuasión y las razones, ustedes tienen que saber comunicar. Y los abogados no sabemos comunicar. Si en realidad, por ejemplo, aquí si hay autoridades de esta carrera, hicieran convenios con marketing, con ventas, para que les enseñen a vender a los estudiantes, créanme que van a sacar mejores defensores. Porque usted puede tener a cualquier abogado genio aquí, cualquier abogado genio, que sepa el caso al revés y al derecho, pero por estar en esa mitología de que el abogado tiene que hablar espeso, de que norma normal, de que nullum crimen sin el eje, todas esas cosas así, piensan que eso les hace ver bien. No, eso es un obstáculo. Y en realidad yo les invito a ustedes a que no solo se nutran de lo jurídico, y si van a litigar, no se nutran solo de las técnicas de litigación. Tienen que nutrirse de la argumentación, tienen que nutrirse del razonamiento probatorio, tienen que nutrirse de las garantías jurisdiccionales, pero si van a ser abogados defensores que ejerzan litigio, tienen ustedes que saber comunicar. Porque si no se sabe comunicar, no se llega con el mensaje. Y si no se llega con el mensaje, no van a ganar. Y si no ganan, se van a morir de hambre. Buenas tardes. Premio, ¿qué pregunta? Muy buenas tardes. Agradezco el que haya estado aquí informándonos, instruyéndonos acerca de mi investigación. Pero me queda una duda. Usted, si bien menciona que al momento de hacer el argumento de apertura no se deben contar los hechos, pues sin duda creo que sí se debe, pero debe ser breve, ¿verdad? Eso es lo que quisiera saber. ¿Por qué? Porque si de primer
haciendo énfasis a conceptos importantes que son obviamente relevantes para la solución, en este caso la empresa PYME, ¿no sería importante entonces realmente contarnos o cuál sería la manera correcta de hacer un argumento de apertura? Ok, bien, por eso me demoré menos, porque las preguntas ayudan a desarrollar la ponencia e interactuamos, que eso es lo más importante. A ver, hay dos tipos de alegatos de apertura, ¿ok? Pero depende del rol. Fiscalía tiene un solo rol: acreditar materialidad y responsabilidad. Los daños no. Para eso está el abogado de la víctima o la acusación particular. Ustedes no sé si han visto que hay acusadores particulares, abogados. Me hallando lo que dice Fiscalía, es un mal defensor, un mal defensor, un mal defensor. Él tiene que dedicarse a descubrir el daño, a probar el daño, ¿ok? Entonces, los roles son diferentes, y si los roles son diferentes, el alegato de apertura tiene una estructura diferente. Fiscalía sí tiene que contar los hechos, porque es la única forma de que el juez sepa qué es lo que va a juzgar, pero tiene que saberlos contar, como lo dijo, ¿cuál es su nombre? Disculpa. Como dijo Silvia. Fiscalía tiene que no dar el relato, el día 10 de julio a las 3 de la mañana, María. No, eso no. Sino tiene que ser como un tráiler. Creo que todos nosotros hemos visto películas, hemos visto tráilers, ¿verdad? Yo siempre que explico este tipo de temas, hay una película que me llama mucho la atención, que es el Spider-Man 3, creo que es Spider-Man 3, en donde en la escena están los tres Spider-Man de las tres dimensiones. En el tráiler se ve en alguna parte que los tres están arriba en un edificio en una noche y se unen los tres, y eso es lo emocionante, y uno va a ver la película por eso. Entonces, ¿qué pasa cuando la película rueda y ya van en el minuto 40 y de repente ve a uno encima del edificio? Usted cree que van a llegar los tres. Entonces, eso le llama la atención y le hace prestar atención. Ok, el alegato de apertura sirve para que usted, uno, pueda fijar la atención del juez, porque una audiencia de juicio puede durar como mínimo 4 horas, pero puede durar meses. Y el juez no va a tener la atención las 4 horas ni todos los meses. Entonces, usted le va a decir dónde poner atención. Por ejemplo, depende del caso. En el caso de fiscalía, hechos. Y la niña fue secuestrada, porque es algo importante. ¿Ok? Y entonces el juez sabrá que cuando vaya a relatar algo sobre ello, es lo que tiene que prestar atención. Pero la estructura del alegato que yo di en mi ponencia no es el de fiscalía, es el del abogado defensor. Por eso yo hablaba más de abogado defensor. Y el abogado defensor tiene que aprovecharse lo que hace fiscalía. ¿Se acuerdan que yo les dije que el verdadero abogado se aprovecha la palabra y aprovecha todo el contexto para poder hacer su trabajo? Más o menos como cuando Ronaldinho, ¿se acuerda que hacía autopases? Él mismo. Así. Si el fiscal ya contó los hechos, ¿para qué voy a contar los hechos? Yo lo único que tengo que decir de los hechos es, imagínense, ¿no? A veces hay casos en donde el problema no son hechos, el problema es la norma. Yo creo que en todas las provincias del país hay casos en donde un mal contrato termina en estafa. Entonces el problema no es fáctico, usted no va a negar los hechos. Usted va a negar que eso sea estafa. Entonces, usted puede terminar diciendo un alegato de apertura: sí, señor, todo lo que dice Fiscalía no lo niego, todo es verdad, pero eso no es estafa. 15 segundos. Pero ahora imagínese que en realidad sea fáctico. Yo tuve un caso que cuando tenga la apelación, si me siguen, yo pongo ahí los links, comparto para que escuchen esta audiencia. Es un caso en donde se estaba discutiendo que un agente civil de tránsito supuestamente le había pedido $80 a un señor, y que este señor mandó a sacar a su esposa $100 y que la esposa le dio, y terminó dándole $60 ahí. La capturan a la chica y a la chica le encuentran $40 en el bolsillo. ¿Ok? ¿Yo qué dije en el alegato de apertura? Señores jueces, todo lo que dice Fiscalía yo no niego, yo solo niego dos cosas: que mi defendida haya solicitado los $80 y que mi defendida le hayan entregado $60. ¿Cuánto demoró mi alegato? 30 segundos.
Pero ¿por qué voy a contar los hechos? Voy a aburrir al tribunal. El tribunal sabe a lo que yo voy. Segunda cuestión para lo que se utiliza el alegato de apertura es para que usted le dé pertinencia a su actuación. Me acuerdo cuando yo estuve junto a para mí uno de los mejores litigantes que tiene el país, Diego Chimbo, un gran amigo, en el caso de David Romo. Nosotros estuvimos en ese juicio y Diego hizo el siguiente alegato de apertura, porque él conocía todo el caso. Él decía, señores jueces, todo lo que dice Fiscalía no lo van a acreditar porque es un caso que está armado. Usted se va a dar cuenta aquí en juicio que hay policías mentirosos, que hay policías corruptos, que hay policías que cogieron dinero para comprar testigos, que hay peritos que no tienen ni idea de lo que hicieron, que hay peritos que ni siquiera tienen el estudio científico para hacer la pericia. Y conforme a ello ustedes me van a declarar el estado de inocencia. Basta, 40 segundos. ¿Esto qué da? De aquí a mañana viene el policía y comienzan a preguntarle sobre dineros. La otra, porque era una muerte, no una desaparición, la otra persona dirá objeción impertinente. Pero el juez sabe que es parte de la defensa, no le va a aceptar, porque es la estrategia de defensa. Entonces, el segundo punto para el alegato de apertura es que ustedes usen para prestar la atención del juez, 1, 2, para decir cómo va a ser su actuar y que el juez les respete su actuar, porque si no le respeta su actuar, les está dejando en indefensión. Son las dos posiciones que yo recomiendo usar en el alegato de apertura. Gracias por la pregunta. ¿Una más? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Sí, allá creo que... ¿No? No, espera. Ay, también en pantalla. Ya, ok, leo la pregunta. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, nosotros como estudiantes y futuros abogados tendremos que desarrollar un mejor léxico para poder, bueno, una observación un mejor léxico para poder llegar hacia un juez fiscal. Ok, a ver, les voy a dar solo un bonus que no era parte de la ponencia. Cuando ustedes lean la sentencia 58, que esa sentencia es espectacular, la hizo para mí el mejor jurista que tiene el país, Ali Lozada, ustedes van a ver que dice motivación aparente, como un vicio, y ahí dice incoherencia, inatinencia, incongruencia, incomprensibilidad. Esas son las 4 formas de cometer falacias, porque la argumentación jurídica es formal, incoherencia, es material, inatinencia, es pragmática, dialéctica, incongruencia, es pragmática, retórica, incomprensibilidad. Les explico esto porque la pregunta tiene que ver mucho por ahí. Se les exige a los jueces escribir sencillo, limpio. Si a los jueces se les exige hacer eso, ¿creen que los abogados no? Con mayor razón. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el mensaje llegue. Que el mensaje llegue. Y mi recomendación es, no utilicen latín, no utilicen, sean lo más sencillo posible. Yo les comento algo que yo hago en juicio. Si ustedes conocen lo que es un juicio en tránsito, llega el perito que reconoce el lugar de los hechos, reconstrucción, y él llega y dice, sí, el vehículo tuvo un choque, ángulo, ni sé qué cosa, puras cosas técnicas. Mi recomendación, pórtese como un ser humano normal. ¿Yo qué les digo a los peritos? A ver, señor perito, usted nos ha explicado de forma técnica, ahora vamos para todos entender. Dígame si el vehículo de mi defendido, la moto, al dar el impacto con el vehículo, ¿le dañó la puerta de adelante del carro, del lado derecho, sí o no? Y es una forma porque el juez va graficando, ¿me entiende? Porque el problema es que cuando meten mucho tecnicismo como palabras técnicas,
O cuando se dan muchas vueltas, usted está confundiendo y está viviendo en ese lema que dice, confunde y vencerás. Y eso es lo que en realidad quiere evitar el vicio de incomprensibilidad. Lo que quiere es que el juez decida de manera comprensible. Y si el juez decide de manera comprensible, los abogados tenemos que ejercer la defensa en escritos o litigar en audiencia de manera comprensible, porque somos operadores jurídicos y si el juez no nos entiende, ¿cómo nos va a resolver el problema? Que nos va a dar un premio A la chica que- señorita Silvia Rojas. Muy amable. Nos va a dar un premio. Le va a hacer Un premio capacitación. Muy amable. Sí, sí. Muy amable, gracias, doctor. ¿Aquí estoy? Acá, perro. Gracias. Muy amable. No, yo iba a decir algo y de paso ese. Ok, yo dije que iba a dar un premio, pero no preguntar. La señorita preguntó, a ver, en un minuto. Yo en realidad, yo formé una escuela de formación que se llama Escuela de Defensores y nosotros tenemos muchos programas. De hecho, hoy día a las 6 de la tarde tenemos una conferencia con amigos, como yo estudié en varias universidades del mundo, tengo amigos de Colombia que van a exponer. Ellos nos ayudan, pero yo tengo un grupo cerrado. Entonces a la señorita le voy a dar apertura que todo el mes, las clases que tenemos allí, pueda asistir de oyente, pregunte, todo lo demás. Y les invito a ustedes, si gustan, para que me sigan. Y allí hay a veces conferencias abiertas, hay cosas de interés que les van a servir. Créame que es la educación. Yo trato de comunicar o dar cosas que no enseñan en la universidad. Yo lo trato de hacer muy práctico, entonces no es oponerse a lo que enseña la universidad, es dar, por así decirlo, otro lado de aprendizaje. Van aprendiendo tanto lo teórico que les enseña en la universidad y también lo práctico. Les doy apertura a todas mis audiencias y si ustedes gusten, sígueme y van a poder aprender un poco más. Gracias. Entonces, me escriba, ¿ya? No sé si anota mi número y me escribe y yo lo... Sí. ¿Cómo es esto? Para abajo es para cambiar para... Ahí empieza para abajo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Buenas tardes, pues me presento, soy Granados Molina Daniel y pues bueno, vengo a hablar sobre los análisis de los factores que conllevan a la deserción escolar. Pues bueno, ¿qué podemos definir como deserción escolar? ¿Sería el abandono? Pues bueno, a diferencia del abandono, este no es tan formal como un abandono. El abandono sí conllevaría darse de baja de una institución, el llegar, no sé, a dirección y pedir la baja, no sé, definitiva o temporal. En este caso no es tan formal, solo deja los estudios. Hay una pausa
en el que no sabes si vas a volver o, bueno, va a ser permanente, pero no hay una baja como tal, solo, pues básicamente, desertas. ¿Qué es lo que vengo a plantear? Bueno, en México la deserción ha sido un problema que ha habido durante mucho tiempo, que se ha habido más incrementado con el COVID, porque el COVID nos dio varios factores que sí, nos dieron varios factores que nos dieron a darnos cuenta qué problemas tiene México. Si en el ciclo 2023 y 2024 ya se especulaba que 430,000 estudiantes iban a desertar de la escuela, que si bien no es tanto el porcentaje a comparación de los 34,94 millones de estudiantes que tenemos, ya es un número ya que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no solo indica que es estudiantes de educación superior o universidad, sino ya de media superior, que sería preparatorio o bachiller. Entonces, ¿cuáles son los problemas que llevan a varios estudiantes a desertar? La principal sería dificultades académicas. Bueno, que uno como estudiante diga, ¿sabes qué? Se me complica esta materia, se me complica el entender al maestro, se me complica todo. No sé si tiene alguna materia que se le complique, que digan, ¿sabes qué? Que esta materia yo no la voy a pasar por más que estudie y estudie. Yo ya no estoy dando mi rendimiento máximo. Y tal vez el maestro también me exija mucho, me exija demasiado para mis capacidades. Bueno, esto también puede orillar a otro factor, que sería la desmotivación académica. La desmotivación académica ya es como un factor que te está afectando antes de llegar a algo psicológico. Bueno, tal vez tu dificultad académica viene a raíz de que tú tenías una alta expectativa. No sé si muchos de ustedes ya tenían una expectativa muy alta de lo que puede ser la universidad. No sé, que iban a llegar y les iban a exigir como profesionistas, que los maestros se iban a explicar de mejor manera, y eso puede llevar a que uno no se sienta cómodo con lo que se está mostrando en la universidad. O bueno, también en preparatoria, que este es un análisis que se lleva de educación media, media superior y superior. Me voy a centrar más en la universidad porque es como yo me siento más identificado, ¿no? Bueno, esto puede ser la desmotivación académica, que no sientas que lo que te están enseñando pueda ser lo suficiente. Y esto pues ya podría también conllevar a la autoexclusión. Bueno, si no es un factor, puede ser el otro. Y si no son estos, tal vez yo soy el problema. Tal vez el maestro se explique bien. Tal vez tengo los recursos. Solo soy yo el que no está sirviendo para esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ya empieza a afectar tu psicología y no te sientes capaz o competente de hacer las cosas. Y ya te vas a ir, no sé, ¿para qué entro a las clases? ¿Para qué voy? ¿Para qué sirve ir? ¿Para qué me presento? Entonces uno como estudiante ya se va excluyendo. Tal vez puede ser el caso de algunos de ustedes que desertó y volvió a ingresar a sus estudios, o puede ser el caso de alguno de sus compañeros. Y bueno, no solo es una causa personal, también hay factores que externos pueden estar cercanos a, que puede ser la familia. No sé cómo funciona aquí en Ecuador, pero en México el factor de la familia es algo que afecta diariamente. El decir, ¿sabes qué? ¿Para qué estudias? O, por ejemplo, en la universidad, ¿para qué estudias? Vente a trabajar aquí, no sé, en la construcción, ven al negocio familiar. Son cosas que ya la familia te va orillando que no estudies, no sé, tal vez lo profesional o tal vez la preparatoria. Yo he tenido casos de compañeros que han tenido que dejar la preparatoria para poder trabajar con su familia. Entonces, no sé cómo sea en el caso de Ecuador, pero voy a suponer que puede ser similar al caso de México. Y también las faltas de oportunidades académicas. Ok, hay lugares en México, pues no sé cómo lo relacionan, pero hay varios ranchos. Aquí no desconozco, pero en México hay ranchos, entonces las zonas rurales, que es como los trabajan las leyes, están muy alejados de lo que puede ser una escuela.
ya ni siquiera escuelas de preparatoria o bachiller, o siquiera una universidad, ya secundarias o primarias. Sí, la educación básica de un menor ya se le puede dificultar, que está muy lejos, que no puedes agarrar un transporte, o que no hay un transporte ya personal, no puedes ni siquiera tener una bicicleta, irte en motocicleta, en automóvil, o en algún camión que esté pasando constantemente. Y si ya es un camión más privado, que no sé, contratar de ese que te lleve de una ciudad a otro, de que es aquí provincia, de una provincia a otra, se te puede complicar más. En este caso, en las zonas rurales en México, es muy complicado ya si quieres estudiar preparatoria o bachiller. Y bueno, también está la influencia negativa del entorno. ¿Qué sería esto? Amistades o gente de la propia colonia que te inciten a llevar a, obviamente, pues desertar de la escuela. Que amigos te digan, bueno, no sirve mucho la escuela, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, no te conviene. O ya la gente de su colonia, de su barrio, les pueden influenciar en de, bueno, esta persona se ve que gana bien, le va bien, y miren, ni estudió en la secundaria, la preparatoria. Entonces, esa percepción va cambiando en uno para decir, no sirve de mucho la escuela. Y bueno, una persona puede llegar a desertar por esos factores. También la falta de recursos económicos, que creo que para muchos sería lo principal o lo más lógico. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo la capacidad económica, bueno, mi familia no tiene la capacidad económica para sustentar mis estudios. Se puede ver más en lo que es la universidad porque pues, es más costoso que pagarnos una primaria. En México, al menos la primaria suele ser gratuita, la secundaria también. La preparatoria, si bien también entra en lo que es ser gratuito, sí tiene cierto costo. No, ya no me acuerdo a cuánto te cobran, pero es algo barato. Ya la universidad sí suele ser más cara, ¿qué sería? 3,000 pesos mexicanos, que son como unos $200. Entonces, eso puede ser, bueno, que mi familia no me pueda pagar el transporte, que me pueda pagar, pues no sea tanto la universidad, pero pues, no sé, enfermería, un uniforme, los libros, etcétera. Y ahora, la necesidad de trabajar, ya no es solo que mi familia no me pueda pagar mis cosas, ahora yo ya no puedo existir. Habrá casos que algunos vivan solos, que no tienen la oportunidad de vivir con sus padres. Entonces es o estudio o trabajo. Entonces, la balanza, comer o sea, seguir viviendo o estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Muchos no se les acomodan los horarios y tienen que dejar la escuela por tener que subsistir, por tener que pagar lo básico. Y bueno, en México tenemos el artículo 3 de nuestra Constitución, en el cual garantiza nuestro estudio, que sería laico, libre, gratuito. También en este artículo dice que el Estado va a garantizar y promover el estudio. ¿Cómo lo garantiza? ¿Cómo puede el Estado prevenir estos problemas? Bueno, tenemos programas para combatir la deserción escolar. Los principales serían las becas Benito Juárez, los jóvenes escribiendo el futuro, becas para niños y niñas, mi beca para empezar, y el programa Yo no abandono. La mayoría de estos, pues bueno, las becas Benito Juárez se dan para estudiantes que son como de secundaria y preparatoria. Los que son jóvenes escribiendo el futuro ya son para estudiantes que son de nivel superior, o sea, universidad. Becas para niñas y niños, mi beca para empezar se le da a los padres o a los tutores de niños que están en primaria y kinder para poder sustentar gastos. Y bueno, el programa Yo no abandono ya es un programa más extenso en el que todos los estudiantes de cualquier nivel pueden contribuir, y no solo estudiantes, sino a docentes, en el que puedes tú identificar que un alumno está en riesgo de desertar. Si yo veo que, no sé, mi compañero X ya está faltando mucho, se tiene problemas a la hora de prestar atención en clases, o viene a la escuela pero no entra, bueno, pueden ser factores que
que te ayuden a identificar a desertar, no solo como estudiante, sino como docente. Y también el docente tiene la obligación de alertar a todos las autoridades correspondientes. Y bueno, el problema de todas estas es que las primeras tres atacan un factor que es el económico. Ya el programa Yo No Abandono, bueno, ayuda a prevenir ciertas cosas, pero si se fijan, de todos los factores que yo he mencionado, solo atacan a uno, el económico. ¿Y cómo se vio más el impacto de esto? Con el COVID-19. A ver, ¿qué pasó con el COVID-19? Que no solo afectó lo económico. A ver, muchos tal vez en COVID dijeron, voy a dejar la escuela. Así hubo mucho el caso en México. Muchos dejaron la escuela porque no les gustaba la escuela virtual, no se sentían cómodos o por la carencia económica que había. Tenían que trabajar para ellos mismos. Entonces, con el COVID-19 se vio más afectado esta situación y fue más notorio la deserción escolar, que ahí viene el periodo escolar en el que desertaron 430,000 estudiantes. Y bueno, ¿qué es lo que pasa hoy en día? En México nunca hemos cambiado la educación, no se ha cambiado el plan escolar. Bueno, si bien está la nueva escuela mexicana, es algo muy reciente y que poco a poco se está aplicando, pero llevamos una educación en la que la persona se está orillando a que se lleve como si fueras un trabajador y tal vez no todos tienen ese plan y no todos pueden seguir el plan educativo como si fuera una computadora. Entonces, ¿cuál es la conclusión que damos? Bueno, que se adapte el sistema educativo, no solo a un programa que te ayude en lo económico, sino en lo personal, en el que te orienten a ti como estudiante a sentirte funcional ante los problemas que se acatan en la actualidad. Bueno, por mi parte sería todo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Si bien es cierto que nos habla de la deserción estudiantil en su país de México, pero también no es menos cierto que la deserción estudiantil se da prácticamente en toda Latinoamérica. En las constituciones que tiene cada país está la educación como un derecho para todos los niños y jóvenes. Sin embargo, aquí solamente se toca la parte económica, la parte familiar, pero me parece también que hace falta cualificar esa parte. La seguridad. Creo que en su país y en muchos países que están viviendo ahorita este tema de la inseguridad, las bandas, los GDOs, el narcotráfico, todas esas situaciones también me parece que contribuyen a que la juventud, los niños, caigan en esa deserción escolar, ya que al no tener recursos buscan la manera más fácil de conseguir dinero. Y por otro lado, hay muchas personas, muchos de estos grupos que tratan de captar a esos jóvenes que no tienen recursos para poder ingresarlos a la delincuencia. Me parece que también eso sería otro tema con usted. Es una pregunta. Si bien tiene razón, el tema de la seguridad es muy importante y mucho más en México, que mi país es conocido por ciertos cárteles. Sí hay estudios también que hablan sobre la relación de la deserción escolar con el narcotráfico. No lo pusimos aquí por temas de que son muy pocos y también nos queríamos dar la tarea de mi compañero y yo, que el día de hoy no pudo venir, de investigar más a fondo de la relación que tiene el narcotráfico con el estudiante, el cómo puede afectar en el que un estudiante ya no quiere ser profesionista, ya no, al menos en México, ya no aspira a ser abogado, ya no aspira a ser enfermero. Le pregunto a un niño de primaria, ¿y qué dice? Pues quiero ser narcotraficante, quiero ser capo, etcétera. Entonces, sí estamos planteando el hecho de investigar más en ese tema.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer su ponencia. Fue un tema bastante importante. La diserción escolar, yo creo que es uno de los problemas que hoy en día afecta a los niños, sobre todo por el tema de la seguridad, porque no solo en su país, en el nuestro también hay muchos niños, hay muchos jóvenes metidos en el tema de la delincuencia, pero no porque acá la educación esté privatizada, sino por el ambiente en el que se cría. Yo creo que algo que me gustó y también que habló uno de los compañeros fue cómo hacen en su país, en nuestro país todos los niños tienen derecho a una educación gratuita. Incluso hay proyectos y hay la mayoría de escuelas de nuestro país son gratuitas. ¿Hay algo que México haga para erradicar el tema del abandono escolar o la seguridad de los niños para que no ingresen al mundo de la delincuencia, siendo tan jovencitos, siendo tan pequeñitos? Sí, en México tenemos el programa que es DARE, que son policías trabajando ahí para prevenir que los estudiantes ingresen al mundo de las drogas, del narcotráfico, etcétera. Se les da pláticas de concientización, y hay varios como panfletos, hay varias publicidad sobre eso. El problema es que no se le da tanto seguimiento. Yo a mí desde que ya entré a la preparatoria no se ha habido tanto el programa DARE, pero sí es un buen programa que a temprana edad sí te sigue, obviamente no para al nivel de un adolescente, de un infante, pues sí te suelen enseñar más lo que es la realidad, que caigas en cuenta que no es algo bueno, que sea, que debería darse más el tiempo de enseñarse a estudiantes de preparatoria, pero sí existe el programa DARE. Ok, existe un programa, pero no existe el seguimiento como tal. Exacto. No, sí, yo considero que sí se le debe dar el seguimiento adecuado para que ya cuando uno crezca, porque en la preparatoria es cuando ya más uno se siente se sienta a formar su persona. Entonces, si no le das el seguimiento al estudiante para que orille su personalidad o que caiga en cuenta que esas cosas no son algo bueno para su persona, pues el programa nos sirve mucho. Muchas gracias. ¿Cuáles son las políticas públicas que el gobierno mexicano realizaría para bajar las tasas de índice de deserción escolar en México? Pues yo considero que sería lo ideal que se hagan campañas de concientización. Sí hay muy pocas, pero realmente siento que es lo ideal. Y a orillar a los estudiantes que caigan en cuenta la importancia de lo que es el estudio. También se habla mucho sobre la apología del delito en la música. Tal vez el prohibirlo no sería lo correcto, sino concientizar. Bueno, si quieres seguir escuchando eso, pero ten en cuenta que estas cosas no te llevan a algo bueno, pero de una forma más real. ¿Por qué? Porque si tú le prohíbes algo a un estudiante, a un niño, lo va a hacer. Justo como lo comentaba mi compañero Uri, creo. Tú le prohíbes algo a alguien y es lo primerito que va a ir a hacer. Entonces, hacer una campaña, hacer una publicidad sobre la importancia de estudiar y hacer las cosas bien. Es lo que yo considero que debería hacerse, porque creo que aparte de DARE, a lo que yo recuerdo, no hay una política pública que esté combatiendo eso. Aparte del movimiento Yo No Abandono, que eso es otro que sí se aplica, pero tampoco tiene mucha visibilidad. Acá tenemos una pregunta por parte de la docente Karina Gallego. Primero lo felicito por su ponencia y mi pregunta es, hablando del tema de la violencia que hay en los países de Latinoamérica, mi pregunta es, ¿hay restricción en la difusión de ciertas series violentas de narcotráfico en su país? Porque si es real, yo he visitado ciertas comunas y todavía es muy difícil eso.
consumiendo ese tipo de productos. Entonces, quería saber si existe alguna restricción en el horario de la difusión de esos programas. Más que yo pienso que viene más por la música. ¿Por qué? Porque hemos tenido más un auge en México de lo que son los narcocorridos, también los correos tumbados que van casi de la mano en los temas de los que hablan. Que, a ver, en programas, pues la verdad, yo no consumo televisión desde hace años, entonces no estoy muy enterado de lo que pasa. Pero en la música sí se ha estado prohibiendo bastante este género musical por la apología al delito que se hace, principalmente en los estados de Sinaloa. Ahí ya hay una prohibición a escuchar esa música. Bien, tenemos otra pregunta acá, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Ecuador. Espero que sea de su agrado estar aquí. Y bueno, mi pregunta va, ¿cree que el abandono escolar es una forma silenciosa de desigualdad? Usted mencionó un dato muy importante, que 76.000 estudiantes habían abandonado las escuelas por situaciones económicas, culturales y de esa índole. ¿Cuál cree que usted considera que es un motivo de desigualdad en el abandono escolar? Podría ser una forma de darnos cuenta en qué lugares hay desigualdad. Por ejemplo, ya le expliqué con las zonas rurales. Es gente que no tiene tanta capacidad económica o social para llegar hacia una escuela o tener mínimo la educación básica. Entonces yo considero que sí podría ser como algo para voltear a ver dónde hay más desigualdad. Otra pregunta, parece que el tema ha estado muy interesante, uno de los temas por parte de nuestros estudiantes. Bueno, aquí quiero acotar algo, estimado ponente, sí, es verdad. Nosotros tenemos un alto índice y el docente también. Uno de los problemas en el tema económico actual que atraviesa el país y el segundo es el problema de delincuencia. Entonces, eso es lo que realmente los estudiantes abandonen las aulas escolares, bueno, también obedece a las políticas públicas que deben ponerse en marcha. Bien, tenemos la pregunta del licenciado, muchas felicidades por su ponencia, ha sido excelente. La pregunta es enfocada y relacionada con una ponente también anterior a ustedes, en su país. Se mencionaba que el patriarcado tiene mucho que ver en el tema de la discriminación. Un dato importante, el Estado como ente regulador y como garantista de derechos, en este caso de educación, ¿cuál es el grado que sanciona el Estado a las personas o a los padres que permiten la exención? Primero. Segundo, el tema del patriarcado tiene mucho que ver con la deserción de estudiantes, no se ha mencionado en su ponencia. Si la mayoría de personas que desertan de la educación son hombres o mujeres. Aparte de eso, la cultura narco que se vive, no solo en su país, sino en países de toda Sudamérica, ¿qué grado de importancia usted le da a estos tres puntos que yo le he dado y en qué afecta a la deserción estudiantil? ¿Me podría repetir la primera pregunta que se me olvidó? Es si la cultura narco, ya se lo preguntaron, y el patriarcado tienen mucho que ver con el tema de la deserción. ¿Y cuál es el índice o cuál es en este caso el género, hombres o mujeres son los que desertan más en el tema de la educación? Ok. A ver, con el narco y el patriarcado, pues la verdad, yo apostaría que el narco, la narcocultura es lo que más ha afectado, más que el patriarcado. ¿Por qué? Pues siento yo que es lo que más se vive día a día. No siento que no se ha vivido tanto patriarcado, a menos no en mi ciudad. Y con el porcentaje, no lo puse porque no me acordé. Simplemente. Pero no me acuerdo exactamente del...
No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era más en hombres por el tema del trabajo. Realizo esta pregunta como docente porque en verdad a mí sí me preocupa el tema de la deserción escolar, no solamente en las escuelas, también en las universidades se da, por el tema económico, por el tema de la violencia, que todos sabemos que es un problema en toda Latinoamérica, no en nuestro país. Desde tu punto de vista, ¿crees que realmente falta aplicar y ejecutar más políticas públicas a nivel gubernamental para que esto se pueda erradicar? No del todo, porque no se puede erradicar del todo, pero ¿cuál sería tu percepción o tu opinión al respecto? Pues yo consideraría que es un trabajo de todos el erradicar la deserción escolar. Por ejemplo, con el movimiento Yo No Abandono, bueno, ya está desde 2015, al menos en México. Y ya sería el trabajo, principalmente del gobierno, de darle difusión. También de los docentes de conocer y sí, de conocer el programa, también de identificar cuáles pueden ser los factores que te ayuden a indicar que un estudiante puede acertar y también de la comunidad estudiantil. Tal vez no ir como de chismoso ahí con la maestra, pero sí de comentarle a las autoridades correspondientes el que puede que haya problemas con un estudiante y que lo orillen a desertar. Tal vez no en la universidad, pero sí mínimo con la educación básica. Bueno, realmente nosotros los maestros somos, aunque no crean, parte del primer ciclo también. Así es. Porque es donde nos damos cuenta realmente la realidad que sucede en las aulas, al menos bueno, en escolaridad, maestros escolares, y en nivel universitario igual. Bueno, acá tengo una última pregunta que me ha nacido de un estudiante. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Campán y soy estudiante de Economía. Mi pregunta es, en las instituciones aquí dentro del Ecuador existe lo que es el área de psicología, por lo cual si a la psicóloga de esa institución le llega un reporte de cierto estudiante que está faltando a la institución o ya no quiere seguir estudiando, la psicóloga lo que hace es un respectivo seguimiento del estudiante, ya sea a la visita de la dirección de su casa, mamá, papá. Y mi pregunta sería prácticamente si tienen el mismo mecanismo de seguimiento para los estudiantes que dejan de estudiar en México o no lo implementan o tienen otra modalidad. Pues sería casi igual. También muchas escuelas públicas, tanto privadas, ya tienen psicólogos o psicólogas que pues puede llegar a platicar cualquier problema, ya sea de forma personal o que ya viendo la situación te mandan, si ya eres menor de edad y el tutor o padre te lo llega a considerar, que te manden con el psicólogo. Y en caso de, pues, que el psicólogo note ciertas conductas que puedan orillar a un estudiante a desertar, tiene la obligación de, como profesional, de alertar a las autoridades y que las autoridades ya se encarguen de, por ejemplo, en México tenemos lo que es el DIF, que ayuda para cuidar a la familia y parte de ello es la educación. También está, por ejemplo, apostaría que el DARE, que si hay ciertas cosas que se puedan relacionar con las drogas o con las adicciones, también entraría. Entonces, los y las psicólogas tienen la obligación de, como profesionales, de alertar a las autoridades correspondientes y que se lleve el seguimiento adecuado. Bien. Buenas tardes, William González de Salud.
Mi pregunta va dirigida al señor licenciado. A pesar de estas causas y efectos que llevan a la diserción escolar, ¿qué nos recomienda usted a nosotros como estudiantes y como docentes evitar esta diserción y que nos incentive a seguirnos nosotros preparándonos profesionalmente? Pues principalmente apoyarnos entre todos. Como punto de vista de un alumno, a veces los maestros sí suelen dar clases no aburridas, pero sí tediosas, pueden ser abrumantes. También en lo social, los compañeros a veces quitan las ganas de que uno asista a las clases y que orillen a desertar. Eso en nivel profesional, porque hay compañeros ya en preparatoria y secundaria y primaria, que es donde se suele ver más, o le ponen más ese nombre que puede ser el bullying, el acoso escolar, que orillan a que un estudiante quiera desertar. Entonces sería el apoyo tanto de estudiantes, no digo como hacernos todos amigos, pero mínimo entender al compañero que está al lado. ¿Por qué? Porque uno no sabe los problemas que puede traer, no sabe el estrés que lleva encima. Entonces sería el apoyo. Y por parte de los docentes, no digo que tengan una clase muy dinámica y tal, pero sí hacerlo un poco más atractiva para el estudiante. Bien, muchas gracias. Gracias por su ponencia, sin duda alguna ha sido magnífica. Muchas Ha gracias. tenido usted mucha empatía con nuestros estudiantes y una de las ponencias más preguntadas. Lo felicito. Muchas gracias. Bien, llamo al doctor Coronel, por favor, para que entregue el certificado. Qué bueno es conectar con la comunidad universitaria. Muy emotivo. Muchas gracias. Bien, recibe el certificado en nombre de la Universidad Catherine su presente de la investigación. Bueno, agradecerle a usted por su conocimiento, que ha tenido la mayor cantidad de preguntas aquí con los estudiantes. Muchas gracias. Felicidades. Ustedes. Muchas gracias. Muy felicidades. Gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. La persona entrega. Es la persona. Muchas gracias. Bien, al finalizar este segundo día de jornada, que por cierto ha sido de manera presencial, quiero expresar a todos los conferencistas a nivel internacional, a los ponentes nacionales, a nombre de la Universidad Estatal de Santa Elena, nuestro más sincero agradecimiento por su presencia, por sus valiosas aportaciones y sobre todo por el compromiso demostrado a lo largo de esta jornada del día de hoy. Durante estos días hemos compartido muchas reflexiones profundas, debates, que sobre todo han enriquecido y han fortalecido nuestra visión mucho más allá de con el derecho sea siempre un instrumento